Muy buenos días, querida familia. Quien les habla en esta mañana es el Padre Julio Fáez desde la parroquia Sacrejar en la ciudad de Peoria, estado de Illinois, Estados Unidos. Esta mañana un poco particular, Viernes Santo, día en que para nosotros como cristianos es muy esencial. Hoy es un día clave en la historia de la salvación. Hoy, por la entrega del Señor en la cruz, la muerte se transforma en vida, la finitud en infinitud, el dolor en gozo. Hoy podemos experimentar y vivir a través de la obra de redención que llevó Dios todo en su Trinidad infinita, un gran gesto de amor para con la humanidad que muchas veces había rechazado el amor de Dios. Hoy te invito de forma muy particular a que compartamos juntos la lectura de la Pasión que se leerá a través de las celebraciones que se transmitirán a través de los medios y compartiremos en forma muy especial. Vamos a la Pasión según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: soy yo. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús les respondió: si he faltado al hablar, demuestran que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo
con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato, a donde estaban ellos, y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Y le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según la ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y le dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados tensaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Fuera, fuera, crucifícalo. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con su cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino
Este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato le contestó, lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron, no la rajemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaban una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, «Todo está cumplido», e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Luego también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Bueno, querida familia, estamos frente a un día muy especial, como decía en la introducción de esta reflexión. Y hoy, en este Viernes Santo, donde muchos van a seguir las celebraciones y otros van a meditar estos tipos de reflexiones y demás, es un día muy propicio, primero, para acompañar a Jesús en el huerto. Hoy acompañamos a Jesús en el huerto, también lo acompañamos en el proceso de la crucifixión. Hoy Jesús, en cierta forma, nos vuelve a dar nueva vida, como decía la introducción del Evangelio. Y me voy a detener en un puntito que para mí es muy particular dentro de todo el pasaje o el relato de la pasión. Y eso en un sentido más espiritual, si se quiere, y voy a tomar ese sentido. Primero, o mi gran pregunta, que de niño siempre me la hacía, ¿no? Era ¿por qué Jesús se había dejado crucificar? ¿Por qué se había dejado alcanzar por la perversión de los hombres? Cuando uno mira los personajes de los fariseos, los sumos sacerdotes, los judíos, el preferir largar o librar un ladrón a Jesús, que era el que había hecho tantos milagros en medio de ellos y había pasado con su misericordia instaurando el reino.
Gritar crucificadlo sin en realidad conocerlo, sin tener una prueba que era evidente, simplemente porque él decía que era hijo de Dios y lo era. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, aceptó morir en manos de hombres perversos? Y aquí está la verdad y la novedad de la salvación, de lo que Dios hoy es capaz de hacer en medio de nosotros, un pueblo que muchas veces no entiende el misterio de la salvación, un pueblo que muchas veces desperdicia el misterio de la salvación. El regalo de la cruz, uno de los regalos más hermosos en donde volvemos a recuperar la vida, pero sigue habiendo en la actualidad, muchos años después, hombres ingratos que no valoran este gran misterio, cuando en realidad la salvación se ofrece para todos. ¡Qué increíble! Por eso creo que hoy nosotros como cristianos, desde nuestros lugares, de donde estamos, es un tiempo muy propicio para poder también entregar todas nuestras vidas en las manos de Dios, para que sea Él quien ayude a esta generación, a estos tiempos, a esta gente, este tiempo concreto, que pueda creer en aquel que lo único que hizo fue amar, y amar a tal extremo, la prueba más enorme de amor. Simplemente voy a terminar esta reflexión del día de hoy con una imagen de un librito que me ha sorprendido muchísimo. Es de von Balthasar y se llama El corazón del mundo. En uno de sus textos, dentro de la redacción de este libro, él pone una imagen muy linda. La cruz tenía un sentido muy profundo. En ella, la verticalidad unía la tierra con el cielo y la horizontalidad nos abrazaba a todos. Estoy parafraseando porque no recuerdo literalmente lo que decía el libro, pero jamás me olvidé de esa frase. El sentido de la cruz ahora unía el cielo y la tierra y en el sentido horizontal nos abrazaba a todos. Este es el reino y esta es la gran novedad. Quiero que de forma muy particular hoy entreguemos toda nuestra vida al buen Dios para que sea Él quien nos siga convirtiendo y tocando el corazón en estos días, especialmente hoy, y esperar la novedad de la resurrección que vamos a celebrar dentro de un par de horas. Vamos a pedirle al buen Dios que sea Él quien este Viernes Santo nos acompañe. Como es Viernes Santo, no puedo impartirles la bendición, pero simplemente les pido que si tienen una cruz ahí cercana o un signo por ahí que los pueda ayudar, puedan estar frente a ese rostro, a ese Cristo o a esa cruz y simplemente darle un beso o hacer un gesto de reverencia. Es el mayor gesto de amor que podríamos hacer para acompañar a Jesús en este día. Dios los bendiga siempre. Simplemente les recuerdo que hoy a las 15 horas horario Peoria y a las 17 horas horario Argentina transmitiré por la página de Facebook Diócesis of Peoria. Está explicado en mi página, Padre Julio Fáez, ya que son las celebraciones oficiales y esta vez toca la misa en español desde las celebraciones oficiales a través de la página Diócesis of Peoria, cuyo link encuentran en mi página, Padre Julio Fáez. Dios me los acompañe siempre.